Arrancamos por Camionero, entonces. Arrancamos con Camionero. Bueno, buena es así. distorsión. Buena distorsión. La verdad que sí. Sí. Camionero es una banda con muy Sí, buena sí, distorsión. sí. Camionero sacó Pruebas de Contacto. Ujú. Es el último disco que han sacado, salió en este año 2026. A ver, para entender un poco por qué es importante Camionero, cuál es el fenómeno que está sucediendo alrededor, hacemos un brevísimo raconto de su historia. Dale. Ellos sacaron, vienen sacando música desde el 18 más o menos, de ahí data su primer EP. Sacan varios EPs hasta el 21, que sacan su primer disco, Club Camionero. Sí. Y ahí, a ver, uno Es dice... el de portada rosa. Claro, portada rosa, hay como un chabón saltando ahí, Sí. como en una esquina, ahí como en acción, ¿viste? Y también hay que entender que es una banda que me parece que fue sacando como mucho repertorio, ¿no? Ujú. Porque si bien yo dije, hay varios EPs, no es que hay EPs que... Como que todos tienen temas distintos, no es que se van... Viste que pasa mucho. Sí. Un ande saca un EP y capaz después en el disco están varios temas de ese EP. Total. No es lo que pasa en Camionero, tienen como un repertorio muy, muy grande. En el 23 sacan Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Ujú. Y ahí es como que empieza a prender la mecha, ¿no? Porque al año siguiente hacen este ciclo que muchos conocerán, Tracción a Sangre, Sí. que empezó en lugares más chicos, se fue consolidando y yendo a lugares cada vez más grandes y terminan para hacerla corta, ¿no? Terminan de desembocar en ese fenómeno un poco más... no sé decirle masivo, pero Ujú. populoso que en cuanto a público que lleva Camionero hoy, y sobre todo en un laburo muy fuerte en cuanto a creer en su público fiel, Sí. potenciarlo, Sí. permitirle ser parte, ¿no? Total. Con todo lo que sucede con el merce camionero, el acoplado, bueno, y toda esa historia que no vamos a desarrollar ahora. Y esa apuesta a eso termina generando que haya como más ultras de Camionero, más, Sí. más fans núcleos duros, y que lo lleven a llenar lugares cada vez más grandes. Es que al final no son fans o solo seguidores de Camioneros, sino que es una verdadera comunidad. Sí, total. Una comunidad real, pero lo real como contrario a lo virtual. Sino como Sí. es una comunidad que se encuentra en las fechas, que hace la previa, que bueno, una comunidad vieja escuela, si Vieja se quiere, escuela rockera, sí. del rock, de esa tradición de también del hazlo tú mismo, de la autogestión Sí, y de de la independencia. de la independencia. Voy a usar una palabra medio odiosa de estos tiempos porque tiene que ver más con el marketing y las redes sociales por ahí, pero como que apostaron a un crecimiento orgánico. Exacto, Entre sí, está comillas, bien, ¿no? sí. También el boca a boca influyó mucho, de tenés Sí. que ir a ver a Camionero, y de ahí llegamos al meme ese que está ahí en la página de Rocktail de los fans, las cosas más pesadas del universo, y la más pesada es Nosotros, ¿no? el fanático de Camionero, que es un poco así. Y esto que marcabas vos de la independencia y la autogestión, me parece que lo acerca un poco a el concepto que tenían muchas bandas, sobre todo de rock, Sí. de rock en específico, de los 90-2000. Digo, Ujú. voy a hacer comparaciones grandes, ¿no? Sí. Tipo Los Redondos, ponele. Claro. Que la idea de crecimiento era esa y la propuesta artística la definimos nosotros. Tenemos que ver mucho con la comunidad que nos rodea, pero no hay como un... no hay gran discográfica detrás. No. De hecho, al menos la vez que tuvimos la posibilidad de hablar con Joan de Camionero, eran ellos sus propios managers. Digo, no sé cómo seguirá la cosa ahora. Sí, yo sé que ahora están trabajando con manager. Pero es como siempre como un equipo chico y con decisiones que tienen que ver más con, Sí. Con lo artístico, con Total. la búsqueda artística de ellos. No sé, pienso La Renga después, Claro, los mal. Gardelitos, La Renga, total. para decir un poco más distinta. Pero ¿y por qué digo La Renga también? Porque siento que hay algo en el espíritu del rock de Camionero, o sea, del género que hacen, que es un rock, digo, para los que llegaron hasta acá baiteados y piensan que Camionero es una banda indie, como leí Sí, por no, muchas veces nada por que ahí, ver. o que tiene que ver con el indie de los 2000 y pico, nada que ver, es una banda como No. más rockera, de hecho la ref es más... rock setentoso Sí. y algo de psicodelia, si querés, Sí. o rock pesado. Me parece que va por ahí. Bueno, y creo que a partir de ese contexto hay que entender el disco que sacaron este año. Sí. Pruebas de Contacto. Sí, un disco que según ellos medio urgente, como que dijeron, bueno, vamos a hacer el disco, en el verano, en los primeros meses del verano lo compusieron y lo compusieron bastante rápido para lo que ellos Es que acostumbraban a además hacerlo. la sensación que me daba a mí yéndolo a saber cuando el fenómeno explotó más, digo, ya en los últimos Matienzos, ¿no? Después Vorterix, Flores, Art Media, es que, che, ¿cuándo sale algo nuevo de Camionero? ¿no? Claro.
Y no había pasado, o sea, había pasado un año y pico de que salió el disco anterior. No. Pero era como, claro, también tenés que aprovechar eso, ¿no? Es como una buena oportunidad para lanzar nuevo material. Sí, además tocando tanto, supongo que está ahí, viste, como la química. Ellos son dos, Claro. no lo mencionamos. Ese episodio que mencionás que hablamos con Joan creo que es muy bueno si no conoces tanto la banda como para meterte un poco más a esto que estamos nosotros dando como por entendido. Sí, un episodio que fuimos a entrevistar a Joan a la sala de ensayo. Sí, una sala de ensayo que está buenísima. Y ahí en el Mocambo, en Villa Martelli. En ese momento no grabábamos video, hubiese estado bueno, pero está el video reacción ahí en la sala que también es ilustrativo. Sí, totalmente. Ahí pueden ver un pedacito, aunque sea todo eso. Pero además tocando tanto, girando tanto como tocaron el año pasado, primero que es muy difícil ponerse a componer y a grabar un disco. Supongo que tenés que encontrar ahí huequitos, pero a su vez tenés esta cosa de estar tocando todo el tiempo juntos, de estar compartiendo tanto el código, la charla, el chiste, los conceptos, las ideas. Bueno, tenés tiempo muerto para pensar cosas, para pensar... también siento que les ha venido muy bien y... Nosotros tuvimos ahora en Flores la fecha doble que hicieron, que presentaron el disco, y los temas sonaban... Tremendo, la gente se lo resabía, además, boludo. Ya parecían medios clásicos algunos, boludo. Sí. Tipo amuletos. Sí. Parecía como que era un tema de hace años. Sí, o en el de Llevo una marca de nacimiento, ¿cómo se llama? En Busco la Paz. Sí. Que iban con una bandera. ¿Una bandera? No, un trapo zarpado. que decía Llevo esta marca de nacimiento. Zarpado, ¿qué? boludo. O sea, lo reescucharon. Bueno, eso también tiene que ver, creo que en parte porque... Entiendo que el disco, a mí no me llegó de esa manera, pero entiendo que mucha gente lo escuchó antes de que saliera el disco. Había una forma que era que si comprabas la entrada para el primer Teatro Flores, creo, venía con una como una copia especie pirateada. de bootleg, claro, que decías copia fiel, algo así. Antes del lanzamiento del disco, y creo que hubo corriendo por internet unos links también para... Sí. Como bueno. Banco mucho que la banda haya eso y haya hecho eso y cuide también a sus fans de esa manera, ¿no? Total. Al fan duro. De alguna manera. Bueno, este disco para mí, y vieron que yo antes dije, bueno, Camionero no es indie o tiene más que ver con el rock nacional y con el indie. Yo creo que en este disco le meten como una especie de pleno a eso. Más allá de que yo creo que en Camionero hay una influencia del indie de esa época. En el video de reacción que mencionabas, que pueden ver en nuestras redes, Joan cuenta que a él le gusta mucho la patrulla espacial. La patrulla espacial, él mató, bueno, Bestia Bebé, digo, le copa la sombra. toda esa movida, las sombras. Yo creo que este disco busca sonar un poco más rockero, además es un disco un poco más largo. En general los discos de Camionero tenían 7 temas. Sí, este dura como 40 y pico minutos. Claro, en general eran más como EPs largos, ¿viste? Claro. Los discos y este es un poquito más largo. Y me parece que se dan un poco la oportunidad de... no sé si la palabra es explorar, pero de hacer temas que dentro del amplio espectro del rock suenen distintos o crucen distintos estilos. Sí, a mí es de lo que más me gusta del disco, que no es un disco como si hubiese dicho de camionero puro y duro, ¿no? De puro y duro camionero, sino como si, bueno, se abre el espectro y hay como... Hay unas cositas diferentes. Sí, no es todo tan, viste, como Club Camionero que suena más a rock vintage, rutero, ¿viste? Bueno, ese sonido que los acercó mucho más allá de la formación a Black Keys también, que tienen ese sonido más de ruta y camioneta destartalada, ¿viste? Una cosa así, bueno. Yo creo que acá hacen un pleno más al rock. Para mí es el disco ricotero de Camionero. Sí, puede ser. Yo lo siento así. ¿Por qué digo que es el disco ricotero de Camionero? Un poco por las letras, que para mí siempre fue un punto fuerte de la banda, las letras, total. O sea, me gustan mucho y si te pones a leerlas por fuera de la música es como que te encontrás con lindos recursos, ¿viste? En la lírica. Porque además no están tan a la superficie fáciles de entender o de escuchar. Porque muchas veces la voz de Joan funciona como un instrumento más que va en el medio de las guitarras o de la violencia de la batería. Entonces, cuando las lees, hay un montón de fichas que te caen así como, y también una cosa medio como... críptica. Sí, te podría decir que es muy Solari. Sí. O por ejemplo, este está en el primer tema, que es el estribillo del primer tema, Mala suerte, varón. Mala suerte, varón, cerró el kiosco por hoy. Fía el cielo a Dios, yo no vendo el perdón. Yo creo que esa es ricotera. Es buenísima. Es un poco ricotera. Buenísimo. Y después otra que está en Botón de Pánico, otro de los temazos. Ese es uno de los temazos. Creo que...
Y que es el tema más camionero para mí del disco, pero... Voy teniendo, viste, temas favoritos a medida que lo voy escuchando. Cada vez me gusta más el disco. Pero la última escucha de hoy, Botón de Pánico, creo que fue como... Dije, este es el que más me gusta ahora. Es un temazo. Además tiene como la curva, viste, como que sube, baja, sube. Empieza como medio tranquilito. Sí. Está muy bien en bueno. eso. Y tiene una parte que dice, envuelto en plástico contando dígitos. Gerencia personal de la intimidad. Sí. Esa es para mí ricoterísima. Empieza con eso y a capela. Es la primera frase, sí, como la viola muy bajita, sí, muy chiquito. Y también hay algo en lo musical que me parece que tiene que ver con Los Redondos, y acá termina la fase ricotera para mí del disco. Sobre todo en temas... como por ejemplo Una Última Oferta, que hasta ellos mismos dicen en una nota en Rolling Stone, que hacen como un análisis track por track de todos los temas, que dicen que el track de guitarra, creo que de la mezcla, dice Sky. como que la ref es muy clara y es un arpegio que no se tiene que ver con Salando las Heridas o algunos de los shates clásicos de Sky, creo que están como es como un recurso bien tomado de ahí. Y también hablando con colegas y amigos que me crucé en el Teatro de Flores, coincidimos un poco en eso, que ese era el tema más Patricio Rey del disco. Y bueno, me parece que teniendo en cuenta ese contexto que decíamos, bueno, ese acercamiento más al rock nacional, digo, Camionero suena en la Mega ahora. Claro. Digo, me parece lógico que al menos pase eso. Y que pase de manera orgánica, digo, no creo que haya dicho Joan Cheo. Ahora me voy a poner los lentes, me voy a rapar, me voy a poner los lentes oscuros. No creo que haya pasado eso, sino creo que sucedió y también le debe gustar esa movida. Y bueno, salió así. Después de que terminó el show el otro día, son un tema de Los Redondos. Sí, es verdad. ¿Cuál era? Lo tuiteamos en Rocktail, ya te digo, amigo. Sí, pero también es como una señal de... Sí. Y creo que también es un poco la reivindicación de esta... Hay una cosa como... El infierno está encantado. El infierno está encantado. El infierno está encantado. En contra de esa cosa snob como de, Los Redondos son grasa, el rock nacional es grasa. ¿Viste? Como que hay una cosa medio... Sí. Siempre estuvo, me parece, como ahí, dando vueltas medio tácita. Y creo que una banda como Camionero es de esa banda que dice... Grasas o vos. Sí, no sé, a mí me encantan sí. Los Redondos, lo escuché toda la vida. Y acá lo tienen, ¿no? Sí, como... sí, y es parte como del ADN también del rock argentino. Y está bien, o sea, a mí lo que me pasa con Camionero, y me pasó la vez que lo fui a ver en Flores, sentí que, o sea, como que Camionero es un lugar seguro. Esa sensación me dio a mí como rock, como que crecido escuchando rock en los 90 y los total, 2000, ¿viste? Claro. No solo por los amigos que me crucé y la música que sé que escuchan esos amigos, sino también por el tipo de ritual, entre comillas, que maneja la banda, el tipo de agite que hay, ¿no? El tipo de previa que se hace, no sé. Yo lo sentí más cercano al tipo de rock que curto yo. Y también hay algo que tiene que ver con una forma de ver el mundo. Creo que Camionero en las letras de este disco en específico lo dice, ¿no? Hay como una visión más crítica o ácida de la realidad. Sí. Mala suerte varón, que es el primer tema. No sé, el que arranca con el chabón timbeando guita en Navidad es como algo, no sé, para mí es nuestro ministro de Economía, ¿no? Sí. O ellos también dijeron que podría estar dedicada a Milei, si se quisiera. Más allá de que la letra es como bastante abierta, no habla específicamente de eso, pero... y aparece también, ¿no? En vivo se canta en contra del gobierno de Milei. Milei Botón con la melodía del español, qué sé yo. Esas cosas pasan también. Y también como esa visión crítica que está en el disco de la sociedad actual, que creo que tiene que ver más con Botón de Pánico, ¿no? Que la letra de ese tema también, que habla de solo en el celular. Solo en el ¿viste? celular, claro. Sobre todo en ciertas imágenes, ¿no? No digo que la letra esté diciendo algo, ¿viste? Data en específica, pero las imágenes que circulan en el disco todo el tiempo me llevan para ese lado. Lo que decís, lo del celular o esas imágenes de ese tema, me hizo linkear el toque con el tema en vertical de
del Sí, disco de Carrito. sí. Como, ¿no? Como temática. Formato vertical. Formato vertical, que empiezan a estar compartidas entre nuestra escena, a pesar de que no, Sí. de que no tengan nada que ver esas escenas o musicalmente, sino que, bueno, nuestros artistas o justo los que nos gustan tienen un temita dedicado a, ¿no? Como a cada Sí, de sí. estas cosas. Totalmente. Y me parece que está buenísimo que sea justo también con discos salidos el mismo año y Sí, que están como generados en contextos similares, si se quiere. Sí. Quiero destacar dos temas más de pruebas de contacto, que ya que estamos... creo que el título también tiene que ver con esto que mencionábamos recién, ¿no? De qué es el contacto en esta época. Y la portada remite también a la idea de prueba de contacto, que es lo que se realiza antes. Vieron que son como los negativos, ¿no? Sí. Y es como la previa a revelar una imagen o elegir qué reencuadrar de cada imagen, y tiene que ver un poco con eso. Me gustó mucho Busco la Paz, que es para mí el tema Stoner, Sí, es el que total. mencionábamos recién, que Sí, salieron sí, con sí, la sí. bandera, y que le suma al repertorio camionero algo pesado posta que le faltaba, me parece, en cuanto a género. Y otro de los temas que es el tema para llorar para mí, Sí. del disco, que Ya es sé cuál es. Catedrales, que la letra, por lo que estuve viendo, la escribió... Ahora bien, empezó a escribir el baterista, Ajá, Santiago. Santiago. Después le agarró Joan, que creo que habla, tiene que ver con la muerte de su madre, o algo así, por eso está cargada también un poco de un componente emotivo. Y que bueno, según ellos dijeron, la van a hacer con Santi motorizado. O lo quieren Bien. invitar a hacerla. Bien. Y sería un acierto, porque es un tema bastante él mató, Sí. ¿no? O tiene... En la melodía, en cómo está compuesta, no sé, va por ese lado y creo que sería un gran acierto. Sí, además que lo Santiago hiciera. tocando en escenario al que lo invitan, si no va a lo de Camionero, Claro, ahí o sea, ya empiezo a has desconfiar. tocado con cada uno, Empiezo a querido. desconfiar, Has claro. tocado con cada uno. Claro. Y además entiendo que remite también a La Plata, esa canción. Bueno, en fin. A mí el disco Camionero me encantó. Sí. Cada vez que lo escucho me gusta más. A mí también. Pruebas de contacto. Y bueno, ya que están, si llegaron a esta parte del video, coméntenos qué les gustó les del parece? disco, qué les pareció, si les gustó más o menos que los anteriores, y si estuvieron en Flores también, qué les pareció la presentación de Pruebas de Contacto de Camionero. Algo muy bueno es que este disco lo van a presentar en todo el país. Sí. Durante todo este Terrible año. gira van a meter, Una sí. gira y una cantidad de fechas, así que les diría que no se pierdan la oportunidad de ir a verlos en vivo, porque es una banda que está muy buena para ver en vivo. Y además Más allá de verla en... Yo la primera vez que vi a Camionero y la flasheé, los vi. Que le abrían un show a las sombras en Niceto. Ajá. Y los pude ver de muy cerquita porque tocaron temprano y no había Sí. caído tanta gente todavía. Y yo me quedé de cara viendo. Y todavía no había pasado tipo el megafenómeno camionero, claro, ¿viste? claro. Era No. como verlos en crudo. Ver en vivo, Y verlos yo en vivo. dije, no, estos están idísimos, estos locos. Así que si los pueden ver en un lugar más bien chico y con... Además que y vayan verlo a de tocar a tu cerquita. ciudad o a un lugar cerca de tu Sí, ciudad es hermoso. es un planazo. Es mal. un planazo. O sea, la verdad que son muy buenos en vivo los camioneros y transmiten una energía que resalta aún más lo que pasa en los discos. Todo esto es lo que tenía para decir de Pruebas de Contacto de Camionero. Tincho.